Buenos días, chicos. El día de hoy veremos un tema muy importante en nuestra clase. Recordemos que prácticamente estamos terminando la primera secuencia y por lo tanto este tema viene a cerrar precisamente esta primera secuencia. Probablemente ustedes se han preguntado cómo es que en los ejercicios que resuelven les dan un tamaño de muestra que pues aparentemente alguien, el investigador o el mismo libro o en este caso uno como docentes se saca de la manga. No, no es que nos saquemos de la manga el tamaño de muestra, sino existe un proceso previo de cálculo y el día de hoy vamos a ver precisamente cuál es ese proceso. Entonces, el tema que veremos el día de hoy es el cálculo precisamente del tamaño de la muestra. Es importante que ustedes tengan presentes de que venimos trabajando con intervalo de confianza para lo que es una población. En este caso, estamos trabajando tanto un intervalo de confianza para la proporción como un intervalo de confianza para la media. Entonces, en ese sentido, es importante que recordemos que ese intervalo de confianza depende esos valores que toman los intervalos de confianza. En el caso del límite inferior y el límite superior, depende del cálculo del margen del error. Acuérdense que le llamamos coeficiente del error o margen del error. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es lo que sumamos y restamos a nuestra estimación puntual, sea media o sea proporción, que son los dos tipos de estimación que hemos estado viendo en el caso del intervalo. Ahora, en este caso, para el cálculo del margen del error juega un papel muy importante el tamaño de la muestra. Ya decíamos por ahí que el cálculo del margen del error es multiplicar el valor de z o de t si la muestra es pequeña y lo que estamos buscando es el intervalo de confianza para la media, por lo que es el error estándar. Y el error estándar siempre va a ser dividido lo que es la desviación estándar, tanto la muestral como la poblacional, entre el tamaño de la muestra, si es que estamos trabajando con un intervalo de confianza para la media. Entonces, el tamaño de la muestra al final de cuentas, el que sea más pequeño o más grande, termina repercutiendo en el margen de error. ¿Qué tan grande es el margen de error? Y vamos a ver a qué me refiero con esto. Sabemos que hemos estado trabajando intervalo de confianza para la media o para la proporción. Y en ambos casos, ¿sí?, el modelo matemático que hemos estado siguiendo es que a la estimación puntual, ya sea X barra o P, le sumamos el margen del error, que en el caso de Excel le decimos coeficiente del error. ¿Sí? Bien, pues este margen del error sabemos. Vamos a suponer que estamos queriendo construir un intervalo de confianza para la media y este margen de error yo lo voy a calcular a partir de multiplicar el error estándar, ya sea por Z o por T, ya sea por Z o por T. ¿Por qué por Z o por T? Porque va a depender del tamaño de la muestra, ¿sí?, y si se cumplen las condiciones para multiplicar por T, que ya sabemos cuáles son, ¿no? Que sea la muestra pequeña, que no conozcamos sigma o la desviación estándar poblacional y que por otro lado la distribución tienda a ser normal o casi normal. Y entonces vamos a ver un poquito más a detalle esto. Si yo lo que quiero estimar es un intervalo para la media y tengo que la muestra es pequeña, el coeficiente del error estará dado a partir de que T, que sabemos que necesitamos para obtener T, necesitamos nivel de significancia y grados de libertad. Entonces el coeficiente del error va a ser resultado del producto de T por el error estándar muestral. Aquí siempre va a ser el error estándar muestral y el error estándar muestral es S sobre la raíz de N. Ahora, si yo tengo una muestra grande y quiero estimar el intervalo de confianza para la media, el coeficiente del error o margen de error va a estar dado por el producto de Z, aquí en este caso es el nivel de confianza el que se considera, por el error estándar muestral, o bien puede ser el error estándar poblacional.
Si no, yo no conozco sigma, trabajaré con el error estándar muestral. Si tengo sigma, pues trabajaré con el error estándar poblacional. Entonces, aquí el producto será z por sigma entre la raíz de n, o bien z por el error por la desviación estándar muestral entre la raíz de n, tal cual aparece aquí. Ahora, si yo lo que quiero es estimar un intervalo de confianza para pi, pues sabemos que hay un solo modelo matemático para calcular el margen del error, será igual a z por lo que sería el error estándar de la proporción, que en este caso es la raíz de pi por 1 menos pi entre n. Entonces, si observamos, en este caso, vemos que para poder obtener el margen de error necesito forzosamente conocer el tamaño de la muestra. Yo no puedo obtener el tamaño de la muestra si no conozco, ¿sí? Yo no puedo calcular el margen de error si yo no tengo el tamaño de la muestra. Entonces, de ahí que sea tan importante el tamaño de la muestra. Ahora, vámonos un poquito más hacia atrás. ¿De qué depende, sí, el tamaño de la muestra? ¿De qué depende el tamaño de la muestra? Para poder yo calcular el tamaño de la muestra, para poder construir un intervalo de confianza, fíjense bien, yo quiero construir un intervalo de confianza y necesito el tamaño de la muestra. Y para ello yo tengo que determinar un nivel de confianza. ¿Quién es precisamente quien señala el nivel de confianza? ¿Quién determina ese nivel de confianza? Pues lo determina el investigador o el que está haciendo el estudio. ¿Y a partir de qué lo determina? Pues del tipo de error que desea cometer. Del tipo de error que desea cometer. ¿Por qué? Porque si yo quiero tener un error pequeño, o sea, sigma, del 1%, mi nivel de confianza será del 99%. Si mi error es del 10%, mi nivel de confianza será del 90%. Si mi error es del 5%, mi nivel de confianza será del 95%. Entonces, eso lo determina el investigador finalmente. Ahora, por otro lado, el tamaño de la muestra, que esto es algo que ya hemos visto, ¿sí? Va a ser decisivo en el error o margen de error. Mientras más grande es la muestra, más pequeño será el error estándar y por lo tanto el coeficiente del error. Mientras más grande es la muestra, más pequeño será el error estándar. En el caso del error estándar para la media o el error estándar para la proporción. Y por lo tanto, como les señalaba, el coeficiente del error o margen del error será más pequeño. De ahí que el tamaño de la muestra es sumamente importante para poder calcular un intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el tamaño de la muestra va a terminar impactando en qué tan grande o qué tan pequeño es ese intervalo. ¿Sí? Definitivamente, nosotros aquí, como vemos, el tamaño de la muestra, al multiplicarse por lo que es el valor de z en el caso de si estamos trabajando con muestras grandes para la media, pues nos va a arrojar, mientras más grande es el tamaño de la muestra, este error será más pequeño. ¿Por qué? Porque al dividir en un momento dado entre la desviación estándar, al dividir la desviación estándar, entre la raíz de n, pues este valor será más pequeño. Si el tamaño de la muestra es más pequeño, este valor será mucho más grande, el error estándar. Entonces, en ese sentido es sumamente importante el tamaño de la muestra. Y entonces vamos a ver cómo repercute esto. Vamos a suponer que queremos construir un intervalo de confianza para la media. Eso es lo que nos interesa. Y sabemos que el coeficiente del error, que ya vimos cómo se calcula, es resultado de multiplicar z por lo que es el error estándar, sigma sobre la raíz de n. Z, ¿quién me lo da? Pues el nivel de confianza, ya veíamos, y el nivel de confianza lo determina el investigador a partir del error que desea cometer. Sigma, ¿quién me lo da? Pues se conoce, me lo dan de investigaciones anteriores, o bien se aplica una muestra piloto y se obtiene la desviación estándar muestral.
Si por alguna razón yo no conozco sigma, puedo aplicar una muestra piloto de la misma población con la cual yo estoy trabajando y obtengo la desviación estándar muestral. Y en lugar de trabajar con sigma, trabajo con S. Ahora, en el caso del margen de error, ya sabemos de dónde sale. Ahora, algo muy importante es comprender qué es el margen de error, que en el caso del tamaño de la muestra la vamos a denominar con E. En lugar de coeficiente del error, le vamos a poner E, margen de error. De tal manera que el margen de error será igual a Z por sigma sobre la raíz de N. ¿Sí? Z por sigma sobre la raíz de N. En lugar de decir coeficiente del error, va a ser margen de error y va a ser nada más E. ¿De dónde sale ese margen de error? Todos los procesos deben tener determinado su margen de error a partir de estudios estadísticos que se hicieron previamente. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes van a poner un negocio de venta de copias. Van a comprar su fotocopiadora y van a poner su negocio donde sacan copias, se dedican a sacar copias. Y ustedes, de acuerdo a sus estudios, encontraron que en promedio tienen que vender 1000 copias al día. 1000 copias al día es su punto de equilibrio. Pero también saben que no siempre se venden las 1000 copias. Puede ser que se vendan menos, puede ser que se vendan más. Y ustedes tienen que su margen de error para no tener pérdidas son 100 copias. Yo puedo vender 100 copias menos o 100 copias más. Quiere decir que yo puedo vender 900 copias, puedo sacar 900 copias y vender 900 copias, o bien puedo sacar 1100 copias, porque mi margen de error son 100 copias. Me pueden decir, no, maestra, pues si vendo menos, pues sí, ahí hay una pérdida, pero si vende más, pues es más ganancia. Sí, pero ¿qué pasa si yo no tengo para esas 1000 copias? No tengo papel para esas 1100 copias. Entonces mi margen de error, ¿sí?, está alrededor de la media y es de 100 fotocopias. Pueden ser 100 copias menos, 100 copias más. ¿Y quién lo detectó? Yo, porque ya hice mi estudio previamente. Todos los procesos, ¿sí?, tienen que tener, ¿sí?, bien establecido su margen de error, porque si no estarían, ¿sí?, funcionando a ciegas. Incluso les voy a poner un ejemplo. En su casa, su mamá conoce su margen de error, aunque no lo llama con ese nombre. Dice, yo tengo presupuestado gastar al mes 2000 pesos. Ese es mi presupuesto con el cual yo puedo mantener, ¿sí?, los alimentos para la familia. 2000 pesos. Puede ser que gaste 100 pesos menos o puede ser que gaste 100 pesos más. Su margen de error es de 100 pesos. Puede ser que gaste 1900 o puede ser que gaste 2100 pesos. Ese es su margen de error, los 100 pesos. Entonces, todos los procesos, todos, y el día de mañana ustedes que pongan algún negocio o que trabajen en un área, tienen que determinar su margen de error para no tener pérdidas. Entonces, todos los procesos, ¿sí?, los conocen y regularmente, ¿sí?, se los da al mismo problema. Entonces, vamos, en este caso, a trabajar con un margen de error ya establecido. Y entonces, si yo conozco este margen de error, pues a partir de aquí yo puedo despejar N. Mi margen de error es igual a Z por el error estándar, que ese error estándar está dado por sigma sobre la raíz de N. Y vamos a despejar N. En este caso yo tengo que N está dividiendo a sigma, por lo tanto, yo lo paso multiplicando al otro término y me queda que E por la raíz de N va a ser igual a Z por sigma. Ahora, a mí lo que me interesa es despejar N, por lo tanto, este lo paso dividiendo al otro término y me queda que la raíz de N es igual a Z por sigma sobre E. Ya tengo la N, pero la tengo, ¿sí? Tengo que eliminar esta raíz cuadrada. Y entonces, ¿qué hago para eliminar esta raíz cuadrada? Simplemente elevo al cuadrado, y si elevo al cuadrado este término, también lo tengo que hacer con esto. Por lo tanto, N va a ser igual a Z al cuadrado por sigma al cuadrado sobre E cuadrado. Y ya tengo
mi modelo matemático que voy a usar para calcular mi tamaño de muestra. Y vamos a ver su empleo. ¿Sí? En este caso, el ejemplo que nos están dando, nos dicen que se quiere construir un intervalo de confianza del 90%. Ya nos están dando el nivel de confianza. Y al darnos el nivel de confianza, sabemos que el valor de Z que tenemos es 1.65. Nos están diciendo, queremos construir un intervalo de confianza del 90%. Para la media poblacional de las horas de vuelo de los pilotos de Continental Airlines. Y me preguntan de qué tamaño tendrá que ser la muestra si la desviación estándar muestral es de 8.5 horas. Me están dando la desviación estándar muestral de 8.5 horas. Y se quiere un margen de error no mayor a 1.67 horas. Me están dando el margen de error. Y entonces yo puedo aquí sustituir para poder encontrar el tamaño de la muestra que me permita mantener esas condiciones que me acaban de señalar. Y en este caso, el tamaño de la muestra sería 1.65 elevado al cuadrado, que es el valor de Z, por sigma. En este caso no me están dando sigma, me están dando S, porque es la desviación estándar muestral. Sería S elevado al cuadrado, que sería 8.5 elevado al cuadrado, sobre el error o margen de error, que sería 1.67 elevado al cuadrado. Y al realizar la operación, esto me da 70.43. Y lo tengo que redondear. Y lo tengo que redondear al entero superior. Siempre al entero superior. Y en este caso, yo digo que el tamaño de la muestra sería 71 pilotos. ¿Por qué el redondeo? Siempre en un tamaño de muestra siempre se tiene que redondear. ¿Por qué? Porque yo no le puedo ir a preguntar, en este caso, a 70 pilotos más un pedacito más. Son 71 pilotos, son 70 pilotos o 71 pilotos. ¿Por qué 71 pilotos? Porque me tengo que ir al margen superior, porque si yo lo dejo en 70, me falta 0.43 y eso va a terminar afectando mi intervalo de confianza. Entonces yo tengo, en este caso es preferible que me vaya más arriba, pero mantengo mis condiciones previas. ¿Cuáles son esas condiciones previas? Un nivel de confianza del 90% y un margen de error de 1.67 horas. Si yo disminuyera mi tamaño de muestra a 70, no podría mantener esas condiciones, se verían afectadas. Por eso es que aquí la interpretación, ¿sí?, es en función de tener que mantener esas dos condiciones. Y se les dice que si quieren construir un intervalo de confianza del 90% para la media poblacional de horas de vuelo, porque eso es lo que se desea, con un margen de error no mayor al 1.67 horas, o sea, yo quiero construir un intervalo de confianza con esas dos condiciones, que sea del 90% y con un margen de error no mayor a 1.67 horas. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que muestrear a 71 pilotos. Ahí está. Si yo quiero mantener esas dos condiciones, tendré que muestrear esos 71 pilotos. Vean cómo aquí se hace la interpretación. Tengo dos condiciones, las tengo que cumplir. ¿Qué necesito hacer? Pues muestrear 71 pilotos. ¿Qué pasa en el caso de cuando lo que nosotros queremos es calcular un intervalo de confianza para la proporción? Si yo quiero construir un intervalo de confianza para la proporción, yo parto de que el coeficiente del error es Z por la raíz de pi por 1 menos pi. Recordemos que Z depende del nivel de confianza, ya lo vimos. Pi, pues si no me dan pi, puede ser que me den p. Pero ¿qué pasa si en un momento dado, ¿sí?, no se conoce lo que es pi o p? No conozco ninguno de los valores. ¿Sí? No conozco ninguno de los dos valores. Pues en este caso yo voy a tener que considerar a pi como 0.50. Como 0.50. Hay muchos problemas donde no me dan el valor de pi porque al final de cuentas es el que yo quiero estimar. No conozco pi. Y tampoco conozco p porque no apliqué ninguna muestra piloto. Entonces yo considero que pi será 0.50. Y por tanto, 1 menos pi también será 0.50. Ahora, sobre el margen de error, pues todos los procesos conocen el margen de error.
Por lo tanto, yo voy a tener que, en este caso, el margen de error va a ser igual a z por lo que sería pi por 1 menos pi entre n. En este caso, si ustedes observan, ¿sí?, yo estoy sacando la raíz cuadrada de esta división, por lo tanto, yo puedo presentarla de la misma manera, ¿sí? Va a ser la raíz de pi por 1 menos pi entre la raíz de n. Simplemente estoy separando los términos y estoy manteniendo la raíz cuadrada de ambos términos. Por lo tanto, en este caso, si la raíz de n está dividiendo a pi por 1 menos pi, simplemente la paso multiplicando al término contrario y me queda el error o margen de error por la raíz de n. Va a ser igual a z por la raíz de pi por 1 menos pi, pero en este caso a mí lo que me interesa es encontrar n, despejar n, entonces paso dividiendo el margen del error y me queda que la raíz de n va a ser igual a z por la raíz de pi por 1 menos pi sobre e. Ah, pero necesito eliminar esta raíz de n, porque lo que estoy despejando es n. Entonces simplemente elevo al cuadrado y se elimina la raíz de n. Pero si elevo al cuadrado a esto, también tengo que elevar al cuadrado los términos, ¿sí?, los valores de los términos contrarios, y entonces yo tengo que z al cuadrado, aquí también elevo al cuadrado, y al elevar al cuadrado la raíz de pi por 1 menos pi, pues se elimina la raíz, y también elevo al cuadrado el error. De tal manera que finalmente me queda que n es igual a z al cuadrado por pi por 1 menos pi sobre el margen de error elevado al cuadrado. Y ahí está nuestro modelo que vamos a aplicar para obtener el tamaño de la muestra. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí. Me dicen que calcule el tamaño de la muestra para la proporción de vehículos no asegurados en Estados Unidos si se desea construir un intervalo de confianza del 90% con un margen de error no mayor del 5%. Ahí ya me dieron las dos condiciones. Me dieron el nivel de confianza y el margen de error. Ahí están mis dos condiciones con las cuales que se desean mantener en el intervalo de confianza que se construya. Sabemos que en el caso del nivel de confianza, si este es del 90%, el valor de z que consideraré será 1.65. Ahora, me dicen que se sabe que de 200 vehículos, 46 no están asegurados. Esto me permite a mí obtener la proporción muestral. No me están dando pi, pero puedo calcular la proporción muestral. O sea, p, a partir de esto, la estimación de la proporción, puedo obtener, divido 46 entre 200 y lo que me da es 0.23. Mi proporción muestral es de 0.23. Repito, en este caso, ese 0.23 o el 23% salió de dividir 46 entre 200. Y entonces, Q o 1 menos P me da 0.77. A 1 yo le quito 0.23 y lo que me queda es 0.77. Por lo tanto, aplicando mi modelo, el tamaño de la muestra sería 1.65 elevado al cuadrado por pi, que en este caso no lo conocemos, pero conocemos p, que es 0.23, por q, que es 0.77, sobre el error, que es 5%, 0.05 elevado al cuadrado, y me da 191.66, o sea, 192 autos, a partir del redondeo. Entonces, si yo quiero construir un intervalo del 90% con un margen de error no mayor al 5%, tendré que muestrear 192 autos si yo quiero determinar la proporción de estos sin seguro. Entonces, si yo quiero mantener esas dos condiciones, ¿cuáles son esas dos condiciones? Que el intervalo sea del 90% y que el margen de error no supere al 5%. Entonces, para poder cumplir estas, muestreo 192 autos. Y esto me permitirá
construir un intervalo de confianza para la proporción de autos sin seguro en Estados Unidos. Este es finalmente el ejemplo para el cálculo del tamaño de muestra si se desea estimar un intervalo de confianza para la proporción. ¿Sí? Ahí está la información con la cual se trabajó. Ahora, a partir de esto, yo sí los invito a que lean en su cuaderno de trabajo, lo que es el cálculo del tamaño de la muestra, que está en la página 27, ahí viene, y también en el caso de la media y en el caso de la proporción vienen ejemplos. Y algo muy importante, aquí les señalan en el caso del ejercicio para estimar el tamaño de la muestra si se quiere construir un intervalo de confianza para la media. Nosotros tenemos que verificar, que buscar si se cumple que el tamaño, si me dan el tamaño de la población, como es en este ejemplo, si me dan el tamaño de la población, que ese tamaño de la población sea mayor al tamaño de la muestra por el mismo tamaño de la muestra menos 1. Como es aquí se dio un tamaño de la población de 10,000, salió que el tamaño de la muestra a partir del cálculo era 3,706, entonces yo multiplico 3,706 por 3,705, resultado de 3,706 menos 1, y al multiplicar me da 13,730,730. Me da esta cantidad, 13,730,730. Si este tamaño de la muestra, al multiplicarse, si este producto, este resultado, es mayor al tamaño de la población, yo tendré que hacer una corrección al tamaño de la muestra que me salió inicialmente. Esa corrección es de dividir el tamaño de la muestra entre 1 más n, o sea, el tamaño de la muestra, entre el tamaño de la población. Y finalmente, lo que me arrojará será el tamaño de la muestra final. Entonces, esa es una corrección que deben de tener. Ahora, aquí porque les está dando el tamaño de la población. Si no nos da el tamaño de la población, no necesito verificar si se cumple o no esto, ¿sí? En este caso, tomaré el tamaño de la muestra tal cual me sale. Esto lo voy a hacer siempre y cuando yo conozca el tamaño de la población, ¿sí? Entonces, esta es una corrección. Entonces, yo los invito a que lean la página 27 y la página 28, incluyendo los ejercicios que les permitan retroalimentar el tema. Con esto estaríamos terminando lo que corresponde a esta secuencia. Espero sus dudas, sus preguntas.